Guillermo León Valencia. Fue el presidente número 48 de la República de Colombia en el periodo comprendido entre 1962 y 1966. Nació en Popayán, Cauca, el 27 de abril de 1909. Murió en Manhattan, Nueva York, el 4 de noviembre de 1971. Fue un abogado, periodista y político colombiano. León Valencia fue concejal y diputado en varias ciudades y municipios del Cauca y Cundinamarca, condición que luego ejercería en Popayán, donde vivió una parte de su vida política. Se desempeñó por muchos años como senador de la República. Fungió como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas durante la cuarta sesión de la Asamblea General, celebrada en 1949. Fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en España 10 veces, una de ellas al culminar su mandato presidencial. León Valencia accedió a la primera magistratura sucediendo en este cargo al liberal Alberto Lleras Camargo, el primer mandatario civil del Frente Nacional, luego de los sucesos del 10 de mayo de 1957 y de la administración de la Junta Militar. Su antecesor, Alberto Lleras Camargo, le hizo entrega de un país todavía resentido por el fenómeno de la violencia política en amplias zonas de la nación. Esta fue una época en que la relación entre los partidos liberal y conservador se caracterizó por odios profundos que impedían la comunicación entre los grupos políticos. Durante su gobierno se creó la Junta Monetaria, que cumplió una gran tarea hasta que fue eliminada por la Constitución del 91 y sustituida por la independencia del Banco de la República. La creación de la Junta Monetaria, que atribuyó a esta nueva entidad el manejo de la política monetaria, proporcionó un desarrollo económico con mayor equidad en las reglas de juego, así como también adelantó los debates liberales de fraudes y violencia tal y como se llevaron a cabo las elecciones para Congreso y Presidente de la República en el año 1966. Sectores económicos. Durante el gobierno de León Valencia se produjo aproximadamente 39.137 sacos de café, lo cual significó un valor de 15.342 millones de pesos corrientes. La producción de petróleo para este periodo fue de aproximadamente 319.868 barriles y 14.600 toneladas de carbón. El Producto Interno Bruto de la época fue de 266.258 millones de pesos corrientes. PIB por demanda. El gasto público durante este periodo fue de un total de 298.889 millones de pesos corrientes. El ahorro nacional total para este periodo estuvo en un promedio de 42.980 anual. Sin embargo, el ahorro público fue de 8.984 millones de pesos corrientes. El consumo en el país para esta época fue de 252.356 millones de pesos corrientes. La inversión durante este periodo presidencial fue en promedio de 197.218 millones de pesos de 1975. En el gobierno de León Valencia se vio una fuerte reducción de la participación agropecuaria en la economía. Esto principalmente se debió a que la población comenzó a buscar trabajos en las zonas urbanas, en donde se empezaron a destacar sectores como el manufacturero, el transporte, sector financiero y las comunicaciones. Durante esa época se consolidó una de las formas de trabajo asalariadas típicas del capitalismo moderno, esto principalmente en zonas urbanas. En el peso de los trabajadores en los 60 era del 71%. Política monetaria. Durante el gobierno de León Valencia, la tasa de interés pasiva se mantuvo en un promedio del 3.35%, lo cual no motivaba el ahorro privado y la gente no buscaba depositar su dinero en entidades financieras. La tasa de interés activa mensual fue relativamente baja, por lo cual se generó un mayor consumo por parte de la población. La cartera neta del sector financiero entre 1962 y 1966 tuvo un promedio de 6.818.000 pesos. Para esta época el sector financiero apenas se estaba desarrollando, por lo cual la cartera privada no era muy alta.
Durante este periodo, la inflación sufrió varios cambios, lo cual afectó seriamente a la economía colombiana, en donde al inicio del periodo presidencial de Guillermo León Valencia hubo una variación anual del 26.25% y durante todo su periodo estuvo fluctuando. En materia de política fiscal, el gobierno adoptó medidas de austeridad en el gasto público. Este ajuste fiscal generó mayor desempleo y desaceleró el crecimiento económico. La reducción de las importaciones disminuyó el ritmo de la actividad económica. La ausencia de inversión pública acentuó el empobrecimiento de las nuevas masas urbanas producto de la migración. El financiamiento de los crecientes déficits fiscales condujo a una elevación significativa del endeudamiento del gobierno. Según Manrique, durante el primer quinquenio de los 60, el recaudo se contrajo de manera dramática y el endeudamiento público aumentó de manera significativa. Así se cubrió la pérdida de capacidad de financiamiento propio por parte del Estado, con un aumento de la deuda pública interna y externa. La crisis fiscal de 1963 obligó al gobierno a aplicar la Ley 21, una sobretasa del 20% al impuesto de renta por 2 años, y a crear un impuesto a las ventas, que sin embargo solo fue aplicado hasta 1965. La Ley 2163 aprobó un impuesto general a las ventas, exceptuando únicamente alimentos, medicinas y textos escolares. El gráfico 9-1, que representa la carga tributaria del Gobierno Nacional Central de 1960 a 1970 como porcentaje del PIB, nos indica que en el año 1962 esta fue del 5.5% aproximadamente. Para el año 1963 ocupó el 5.3% del PIB aproximadamente. Para 1964 se ubicó en el 6.8% aproximadamente, en 1965 el 5.1% y en 1966 el 7.8% aproximadamente. En el gráfico 9-2, que es el gasto total del Gobierno Nacional Central de 1960 a 1970 como porcentaje del PIB, nos indica que en 1962 ocupó el 7.8%, en 1963 el 8.7%, en 1964 el 8%, en 1965 el 7% y en 1966 el 7.9% aproximadamente. El gráfico 9-3 es el balance total del Gobierno Nacional Central de 1960 a 1970 como porcentaje del PIB. En 1962 fue el menos 1.6% aproximadamente. En 1963 fue el menos 1.7% aproximadamente. En 1964 el menos 1.1% aproximadamente. En 1965 el menos 0.7% aproximadamente. Y en 1966 el 0.1% aproximadamente. El gráfico 9-4 es la deuda total del Gobierno Nacional Central de 1960 a 1970 como porcentaje del PIB. En 1962 fue el 14.7% aproximadamente, en 1963 el 14% aproximadamente, en 1964 el 13% aproximadamente, en 1965 el 15% aproximadamente, en 1966 el 15.5% aproximadamente. El siguiente cuadro nos muestra el déficit del gobierno central como porcentaje del PIB. En 1962, el déficit del gobierno igualó en el menos 3.16% como porcentaje del PIB. En 1963, el menos 1.94%. En 1964, el menos 0.06%. En 1965, el menos 0.46%. Y en 1966, el 0.53%. La política cambiaria del gobierno de Guillermo León Valencia utilizó más intensamente el Plan Vallejo desde 1962. El Plan Vallejo consistía en un sistema de exenciones de aranceles y restricciones para las importaciones de insumos y bienes de capital usados en exportaciones. Durante la mayor parte de este periodo se mantuvo un sistema de tasas de cambio múltiples, dejando la más baja para las exportaciones cafeteras y las importaciones esenciales y permitiendo un diferencial a favor de las exportaciones no tradicionales. El balance de cuenta corriente durante ese gobierno se ve de la siguiente manera. En 1962
fue negativa con el menos 1.5 aproximadamente. En 1963 fue negativa igualmente con el menos 2.2%. En 1964 menos 1.7%, en 1965 el menos 1.6% y en 1966 el menos 0.8% aproximadamente. En política exterior, devaluó la moneda para frenar las importaciones y mejorar la balanza comercial. Este ajuste monetario generó mayor desempleo y desaceleró el crecimiento económico. La reducción de las importaciones disminuyó el ritmo de la actividad económica. La devaluación disparó la inflación. Indicadores sociales. En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia incrementó la inversión en educación en un 20% del gasto público nacional. El Instituto de Crédito Territorial construyó 60.000 viviendas de interés social. Las obras públicas y la red eléctrica también mejoraron. El consumo de energía se incrementó de 65 kilovatios a 150. Se instalaron los primeros teléfonos automáticos de larga distancia y los sitios más apartados del país quedaron comunicados con la capital. Fue creado el programa de las drogas genéricas, destinadas a proveer los medicamentos más comunes a precios que muchas veces alcanzaron hasta el 60% menos del valor comercial. Se inició el Plan de Integración Hospitalaria. En 1964, el país tenía un coeficiente de Gini de 0.57 para el conjunto de la población económicamente activa. Carlos Lleras Restrepo fue el presidente número 49 de la República de Colombia en el periodo entre 1966 y 1970. Murió el 27 de septiembre de 1994. Fue abogado y político colombiano. Estudió en el Instituto de San Bernardo de la Salle, donde se graduó como bachiller en Filosofía y Letras. En 1930 obtuvo el título en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Durante el periodo del Frente Nacional, resultó elegido presidente de la República para el periodo del 7 de agosto de 1966 al 7 de agosto de 1970. Su gobierno, denominado de la Transformación Nacional, se caracterizó por la estabilización y crecimiento económico, por la reforma constitucional de 1968, que entre otros aspectos determinó la descentralización de gran parte de la gestión estatal en entidades especializadas como los institutos descentralizados. A raíz de un fuerte impasse en 1967 con el Fondo Monetario Internacional, que insistía en una devaluación masiva de la moneda colombiana como fórmula previa a un préstamo de balanza de pagos, Lleras implementó por primera vez, como parte de la reforma incluida en el Decreto Ley 444 de marzo de 1967, el sistema de microdevaluaciones programadas de la moneda, que también se conoció como devaluación gota a gota. Este sistema eliminó la especulación y corrupción asociada con las devaluaciones masivas y la incertidumbre para el sector productivo. La estabilidad lograda en el frente externo, gracias a esa medida, permitió la consolidación del crecimiento económico durante ese gobierno, y entre otros que le sucedieron. Durante su gestión se crearon los departamentos de Risaralda, Sucre y Cesar. Es el único presidente de la República que ha sido sancionado por una falta disciplinaria en el ejercicio de su cargo, cuando el entonces Procurador General de la Nación, el conservador Mario Aramburu Restrepo, lo amonestó por participación en política. Durante el gobierno de Lleras Restrepo se produjeron aproximadamente 40.082 sacos de café, lo cual significó un valor de 22.795 millones de pesos corrientes. La producción de petróleo para este periodo fue de aproximadamente 362.229 barriles y 15.017 toneladas de carbón. El Producto Interno Bruto de la época fue de 499.387 millones de pesos corrientes. El gasto público durante este periodo fue de un total de 564.939 millones de pesos corrientes. El ahorro nacional total para este periodo fue de 86.042 millones de pesos. Sin embargo, el ahorro público fue de 27.509 millones de pesos corrientes. El consumo en el país para esta época fue de 403.108 millones de pesos corrientes. La inversión durante este periodo presidencial fue de 239.520 millones de pesos de 1975. Las tasas de interés pasivo aumentaron, lo cual generó que la población hiciera el ahorro de sus dineros en el sector financiero, la banca privada. La tasa de interés activa era muy alta para la época, por lo cual la gente dejó de consumir a través de créditos.
La cartera neta del sector financiero se había desarrollado de una mejor manera, por lo cual los dineros disponibles para la cartera eran más altos en comparación al gobierno anterior. Para el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se generó una disminución en los niveles de inflación de la economía, esto debido a las políticas y medidas económicas y monetarias que se tomaron en la época, principalmente a través de la Junta Monetaria. Política fiscal. Los ingresos corrientes del gobierno nacional aumentaron 53% entre 1965 y 1966, debido principalmente al aumento en las recaudaciones aduaneras por el crecimiento de importaciones. Entre 1966 y 1967, los ingresos aumentaron 11%. Entre 1967 y 1968 aumentaron 23%, fruto de varias reformas del sistema tributario nacional, como aumento en la tasa a viajeros y gravámenes adicionales. En 1969 incrementó el 19% debido al auge cafetero. En 1967, el gobierno sacó un decreto extraordinario, el 1366 y ley 63. Estas dos reformas introdujeron cambios sustanciales al régimen de impuestos sobre la renta y al impuesto de sucesiones. Se eliminaron muchas formas de evasión y devolvieron elasticidad al impuesto de la renta. Las reformas ayudaron sustancialmente a crecimientos de la inversión pública, que aumentó el 39% entre 1965 y 1966, el 42% entre 1966 y 1967 y el 39% entre 1967 y 1968. En 1966, el decreto 1366 contempló medidas encaminadas a controlar la evasión. Se implementó la liquidación privada del impuesto a la renta y su pago inmediato a través de la liquidación oficial. Se estableció una retención en la fuente sobre salarios con un tope de 10%. En 1967 se introdujo el impuesto a la gasolina y adicionalmente el decreto 444 del mismo año estableció el impuesto de remesas al exterior. Este mismo decreto asentó el Plan Vallejo, permitiendo la importación libre de impuestos de materias primas e insumos que fuesen utilizados para la producción de bienes de exportación. De la misma manera, creó el certificado de abono tributario, que sustituía la exención establecida en la Ley 81 de 1960. El Banco de la República hacía entrega a los exportadores de los certificados de abono tributario, en cuantía equivalente, en moneda legal colombiana, a un 15% del valor del reintegro. Estos títulos debían ser recibidos por las oficinas recaudadoras del impuesto a la renta y complementarios, cumplido un año a partir de su fecha de emisión. Las leyes 37 y 38 de 1969 consolidaron la retención en la fuente sobre salarios y dividendos y el régimen de anticipos. Adicionalmente introdujeron una reserva al fomento económico, por medio de la cual las empresas podían reservar y deducir de la renta gravable un 5% de sus utilidades. Ahora veremos el déficit fiscal como porcentaje del PIB. En 1966 fue el 0.53%, en 1967 el 0.50%, en 1968 el menos 0.07%, en 1969 el menos 0.90% y en 1970 el menos 1.77%. En el tema de política cambiaria, se creó el Estatuto Cambiario o Decreto 444 de 1967. Este introdujo un sistema integral de control de los cambios internacionales de divisa, de evaluación progresiva y controlada de una moneda predeterminada y la tasa de cambio es conocida con anterioridad. La tasa de reajuste del tipo de cambio puede fijarse para mantener el tipo de cambio real. En este gobierno se creó la devaluación gota a gota o mini devaluaciones más un estricto control de cambios para evitar grandes caídas de las reservas internacionales y crisis cambiarias. Mantener el control de las importaciones, el cual le estableció un estricto sistema cambiario en cabeza del Ejecutivo a través de la Junta Monetaria, entre otras cosas, para evitar que las compras exageradas en el extranjero llevaran de nuevo obligadamente a recurrir a restricciones de cambio. Las inversiones de capital extranjero que se proyecte hacer en el país requerirán entonces la aprobación del Departamento Administrativo de Planeación. El siguiente gráfico nos muestra cuál es la relación de la balanza de cuenta corriente como porcentaje del PIB. En 1966, negativa con el menos 0.8% aproximadamente. En 1967, positiva con el 1.8% aproximadamente. En 1968, negativa con 2.8%.
en 1969 positiva con el 0.7% y en 1970 negativo con el menos 1.7%. En los indicadores sociales tenemos un gran aporte que hizo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, la reforma constitucional de 1968. Esta creó una nueva forma de transferir los dineros del centro del país hacia los municipios, los que contarían con la capacidad de administrarlos y destinarlos a programas de educación y salud. La administración Lleras Restrepo creó el Fondo Nacional del Ahorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya principal impulsadora fue la primera dama, doña Cecilia de la Fuente de Lleras, el Instituto de Recursos Naturales No Renovables, el Fondo de Promoción de Exportaciones, el Instituto Colombiano de Ciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, el Instituto Colombiano para la Educación Superior, ICFES, y el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. En este gobierno la esperanza de vida pasó de 48 años en 1950 a los 58 años. El índice de mortalidad de niños menores de un año se redujo del 12 al 7%. El índice de calidad de vida se elevó del 64 al 71%. Finalmente, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el coeficiente de Gini se redujo al 0.54%.